Hola, bienvenida a este comentario y lectura del libro Comer para no morir del Dr. Michael Greger. Este libro es muy importante y creo que todas las familias deberían de tener una copia en su casa porque tiene información muy sencilla que podemos aplicar en nuestros días para mejorar nuestra salud y que tiene el potencial de salvar nuestra vida. Este libro inspiró mi deseo de compartir esta información con todo el mundo y dedicarme a ayudar a las personas a que puedan mejorar su salud por medio de los alimentos. Comencemos con el prólogo. Todo empezó con mi abuela. Aún era un niño cuando los médicos la enviaron a casa sentada en una silla de ruedas para que muriera. Le habían diagnosticado una enfermedad coronaria en fase terminal y ya le habían hecho tantas cirugías de bypass que básicamente los cirujanos se habían quedado sin espacio que operar. Las cicatrices de las sucesivas operaciones a corazón abierto habían ido dificultando cada vez más las siguientes, hasta que las opciones acabaron por agotarse. Los médicos dijeron que no podían hacer nada más por ella y la dejaron confinada en una silla de ruedas y con un dolor terrible en el pecho. Su vida había terminado a los 65 años de edad. Creo que muchos niños deciden de qué mayores quieren ser médicos cuando ven a un ser querido caer enfermo o incluso morir. Sin embargo, en mi caso, lo decidí cuando vi que mi abuela mejoraba. Poco después de que en el hospital le dieran el alta para que pasara sus últimos días en casa, emitieron por televisión un 60 minutos sobre Nathan Pricketin, un pionero de la medicina del estilo de vida que se habría labrado la reputación de ser capaz de hacer retroceder la enfermedad coronaria terminal. Acababa de inaugurar un centro en California y mi abuela, desesperada, consiguió de algún modo cruzar el país para convertirse en una de sus primeras pacientes. Se trataba de un programa residencial en donde los pacientes seguían una dieta basada en alimentos de origen vegetal e iniciaban un programa de ejercicio físico que se intensificaba gradualmente. Mi abuela entró en silla de ruedas y salió por su propio pie. ¿Puedes creerlo? Jamás lo olvidaré. Incluso apareció en la biografía de Pritikin, The Man Who Healed America's Heart. Entre paréntesis, Pritikin, el hombre que curó el corazón de América, donde se describe a mi abuela como una de las personas que estaban al borde de la muerte. Frances Greger, del norte de Miami, Florida, o sea, la abuelita del Dr. Greger, llegó a Santa Bárbara en silla de ruedas para asistir a una de las primeras sesiones de Pritikin. Le habían diagnosticado enfermedad coronaria, angina de pecho y claudicación. Su situación era tan mala que caminar le provocaba un dolor intensísimo en el pecho y en las piernas. A las 3 semanas, no solo se había levantado de la silla de ruedas, sino que caminaba unos 16 kilómetros diarios. Era un niño, así que eso era lo más importante para mí. Podía volver a jugar con la abuela. Sin embargo, con los años, pude entender la importancia de lo que había sucedido. En aquella época, la profesión médica ni siquiera pensaba que fuera posible hacer retroceder la enfermedad coronaria. Y algunas escuelas de medicina y de nutrición aún piensan que no es posible. Se prescribían fármacos para intentar ralentizar su avance y se practicaban operaciones quirúrgicas para circunvalar las arterias obstruidas en un intento de aliviar los síntomas. Pero la previsión era que la enfermedad fuera empeorando cada vez más hasta provocar la muerte del enfermo. Por el contrario, ahora sabemos que en cuanto dejamos de ingerir alimentos que obstruyen las arterias, el organismo puede curarse a sí mismo y en muchos casos puede llegar a destaponar arterias sin necesidad de fármacos ni de cirugía. Los médicos sentenciaron a mi abuela a muerte cuando tenía 65 años de edad. Y sin embargo, gracias a una dieta y a un estilo de vida saludables, pudo disfrutar de 31 años de vida más junto a sus 6 nietos. La mujer a quien los médicos habían dicho que tan solo le quedaban unas semanas de vida, no falleció
hasta después de haber cumplido los 96 años. Su casi milagrosa recuperación no solo inspiró a uno de sus nietos a emprender una carrera en medicina, sino que le concedió los años de salud suficientes para ver cómo se graduaba en la facultad. Para cuando me hube convertido en médico, gigantes como el Dr. Dean Ornish, presidente y fundador de la entidad sin ánimo de lucro Preventative Medicine Research Institute, ya habían demostrado más allá de toda duda que Pritikin tenía razón. Junto a su equipo, Ornish usó los últimos avances científicos, tomografía por emisión de positrones, arteriografía coronaria cuantitativa y ventriculografía nuclear, para demostrar que el enfoque menos invasivo posible, la dieta y el estilo de vida, puede hacer retroceder la enfermedad coronaria, la primera causa de muerte en el mundo occidental. Los estudios del Dr. Ornish y su equipo se publicaron en alguna de las publicaciones médicas más prestigiosas del mundo. Y sin embargo, la práctica médica apenas cambió. ¿Por qué? ¿Por qué los médicos seguían recetando fármacos y practicando operaciones de fontanero, con lo que solo conseguían tratar los síntomas de la enfermedad coronaria y retrasar lo que creían inevitable, una muerte temprana? Ese fue mi revulsivo. Abrí los ojos y tomé conciencia de una verdad deprimente. Sobre la medicina operan otras fuerzas además de la ciencia. Por ejemplo, el sistema sanitario estadounidense trabaja según un modelo de tarifa por servicio. Es decir, que los médicos cobran en función de los fármacos que recetan y de las operaciones que programan. Se prima la cantidad sobre la calidad. No nos pagan por el tiempo que dedicamos a asesorar a los clientes acerca de los beneficios de una dieta saludable. Si por el contrario se pagara a los médicos en función de su eficacia, tendrían un incentivo económico para tratar las causas de enfermedad asociadas al estilo de vida. No espero ver demasiados cambios ni en la atención ni en la formación médicas, a no ser que cambie también el modelo de retribución. Al parecer, solo una cuarta parte de las facultades de medicina estadounidenses ofrecen una asignatura específica de nutrición. Durante mi primera entrevista de ingreso en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell, recuerdo que la persona que me entrevistó afirmó enfáticamente que la nutrición es superflua para la salud humana. Era un pediatra. Supe entonces que tenía un largo camino por delante. Ahora que lo pienso, el único profesional de la medicina que me ha preguntado alguna vez de la dieta de algún familiar ha sido nuestro veterinario. ¿Te ha pasado a ti? Tuve el honor de ser aceptado por 19 facultades de medicina. Elegí la de Tufts porque era la que ofrecía la formación más amplia en nutrición, 21 horas lectivas, que suponen menos del 1% del programa de estudios. ¿Te imaginas en una carrera de medicina solamente 21 horas de nutrición? Durante mis estudios de medicina, representantes de grandes farmacéuticas me invitaron a innumerables cenas, donde abundaba la carne y a múltiples actividades de ocio. Pero los de Grand Broccoli S.A. no me llamaron ni una sola vez. Hay un motivo por el que usted conoce los últimos medicamentos que han salido al mercado. Los promocionan gigantescos presupuestos corporativos. El mismo motivo que explica por qué es muy probable que no veas jamás un anuncio de boniatos o patatas. Explica también por qué es muy posible que los últimos hallazgos sobre cómo los alimentos pueden influir en la salud y la esperanza de vida no lleguen jamás a oídos del público. No hay un incentivo económico para ello. A nadie le pagan para ello. En la facultad, y a pesar de que contábamos con las míseras 21 horas lectivas sobre nutrición, no se mencionó ni una sola vez que pudiera usarse la dieta para tratar la enfermedad crónica, no digamos ya para hacer que retroceda. El único motivo por el que yo conocía ese dato era mi historia familiar. Hubo una pregunta que me persiguió durante toda mi formación. Si la cura para la primera causa de muerte en el mundo occidental había podido caer en el olvido, ¿qué más podía haber ahí enterrado en la literatura médica? Dar respuesta a esta pregunta se ha convertido en la misión de mi vida.
Dediqué la mayor parte de mis años en Boston a recorrer las polvorientas estanterías de la Biblioteca Countway de Medicina de la Universidad de Harvard. Aunque empecé a ejercer la medicina, independientemente de a cuántos pacientes viera a diario en la clínica, e incluso cuando pude cambiar la vida de familias enteras, sabía que aquello no era más que una gota de agua en el mar. Así que me puse en marcha. Con la ayuda de la Asociación Americana de Estudiantes de Medicina, me propuse dar conferencias en todas las facultades de medicina del país cada 2 años, para influir a toda una generación de nuevos médicos. No quería que ni un solo médico más se licenciara sin llevar esa herramienta, el poder de los alimentos, en su maletín. Si mi abuela no murió como consecuencia de su enfermedad coronaria, quizá ningún otro nieto tendría que perder a sus abuelos por ese motivo. Hubo periodos en que daba unas 40 conferencias al mes. Llegaba a la ciudad, daba una charla matinal en el Rotary Club, hacía una presentación en la Facultad de Medicina a la hora de comer y luego hablaba con un grupo de la comunidad por la tarde. Vivía en mi automóvil. No tenía más que una llave en el llavero. Al final di más de 1000 conferencias en todo el mundo. No le sorprenderá que le diga que la vida en la carretera no era sostenible. Me costó un matrimonio. Con más solicitudes para conferencias de las que podía aceptar, empecé a reunir las conclusiones anuales de toda mi investigación en una colección de DVD. Latest in Clinical Nutrition. Últimas novedades en nutrición clínica. Cuesta creer que ya voy por el número 30. Desde el primer día dedico cada centavo que recibo por la venta de estos DVDs a entidades sin ánimos de lucro, al igual que hago con los ingresos que obtengo de las conferencias y de la venta de libros como el que tiene ahora entre manos. Por corruptora que resulte la influencia del dinero sobre la medicina, creo que la situación es aún peor en el ámbito de la nutrición, donde parece que todos y cada uno venden su propio suplemento de aceite de serpiente o chisme milagroso. Los dogmas están muy arraigados y con frecuencia se seleccionan para que sustenten ideas preconcebidas. Sí, cierto, yo tengo mis propios prejuicios y debo controlarlos. A pesar de que mi motivación original era la salud, con los años me he convertido en un gran amante de los animales. Ya somos 2. Mis 3 gatos y mi perro dirigen nuestro hogar y me he dedicado gran parte de mi vida profesional a colaborar con la entidad sin ánimo de lucro Humane Society de Estados Unidos, como su director de salud pública. Por lo tanto, al igual que muchas otras personas, me preocupa el bienestar de los animales que comemos. Sin embargo, antes que cualquier otra cosa soy médico, y mi primera obligación ha sido siempre atender a mis pacientes y proporcionarles con precisión y de forma equilibrada las pruebas científicas disponibles. En la clínica podía llegar a cientos de personas, en la carretera a miles. Pero esta información era cuestión de vida o muerte. Tenía que llegar a millones. Y ahí entró Jesse Rush, un filántropo canadiense que compartía mi visión de lograr que la nutrición basada en la ciencia fuera accesible a todos y de forma gratuita. La fundación que crearon él y su esposa Julie puso todo mi trabajo en Internet. Así nació www.nutritionfacts.org. Ahora, trabajando desde casa y en pijama, puedo llegar a más gente de lo que hubiera podido soñar cuando viajaba por todo el mundo. Ahora, nutritionfacts.org es una organización sin ánimo de lucro independiente y contiene más de 1000 videos breves sobre prácticamente cualquier tema nutricional que se le pueda ocurrir. Y subo artículos y videos nuevos a diario. Todo el contenido de la página es gratuito para todos y para siempre. No hay publicidad ni patrocinios corporativos. Es una obra de amor. Cuando emprendí este camino hace ya más de 10 años, creía que la respuesta residía en formar a los formadores y en educar a la profesión médica. Sin embargo, la democratización de la información ha llevado a que los médicos ya no monopolicen el conocimiento sobre la salud. Me he dado cuenta de que cuando se trata de recetas sencillas y seguras acerca del estilo de vida, resulta más efectivo capacitar directamente a las personas. En un estudio reciente que se llevó a cabo en las consultas de médicos estadounidenses,
Solo se aconsejó a 1 de cada 5 fumadores que dejara de fumar. Del mismo modo que no es necesario que esperes a que un médico te diga que al dejar de fumar, que hay que dejar de fumar, tampoco hay motivo para demorar el empezar a comer mejor. Así, juntos podremos mostrar a mis colegas médicos el verdadero poder de la vida saludable. En la actualidad vivo a un trayecto en bicicleta de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la mayor biblioteca médica del mundo. Solo el año pasado se publicaron más de 24,000 artículos sobre nutrición en publicaciones médicas y ahora cuento con un equipo de investigadores, un personal maravilloso y todo un ejército de voluntarios que me ayudan a hurgar en las montañas de información nueva. Este libro es más que una plataforma desde la que compartir mis hallazgos. Es la oportunidad que tanto tiempo llevo esperando para compartir consejos prácticos sobre cómo poner en práctica esta ciencia que cambia y salva vidas en nuestra vida cotidiana. Creo que mi abuela se sentiría orgullosa de mí. Y yo creo que sí, Dr. Greger. Y es lo que queremos que aquí, en este canal de Comida como Medicina, descubras que tienes muchísimo más en tus manos de lo que crees, muchísimo más poder para tomar el control de tu calidad de vida, de tu salud y de tu peso ideal. Y es lo que la doctora Oriana González y yo tratamos de compartirte. Este libro, Comer para no morir, es un bestseller. Lo puedes adquirir en cualquier librería. Está muy disponible, incluso lo puedes encontrar en Amazon. Y el siguiente capítulo, bueno, seguiría la introducción. De título lleva Prevenir, detener y hacer retroceder las primeras causas de muerte. Así que suscríbete al canal si no te quieres perder la siguiente lectura y comentario. Cuéntame qué te parece esta información, si ya habías escuchado de este libro, si lo tienes incluso. Me encantaría leerte. Cuídate y nos vemos pronto.